El sonido de pasos resonando en los pasillos vacíos del Vaticano a las 3:33 de la madrugada. Un grito ahogado proveniente de las criptas subterráneas. Y luego, silencio. El tipo de silencio que hace que tu propia respiración suene como un estruendo. La hermana Lucía, quien llevaba 40 años sirviendo en la ciudad del Vaticano, encontró al padre Salvatore arrodillado frente al altar esa madrugada. Sus ojos, fijos en el vacío, reflejaban un horror indescriptible. Entre sus manos temblorosas sostenía un rosario antiguo, sus cuentas manchadas de un líquido oscuro que goteaba hacia arriba, desafiando toda ley natural. Sus últimas palabras, antes de perder completamente la razón, fueron: los objetos están despertando. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia más, no es una leyenda. No busco que me creas, solo que escuches. Y quizás, cuando termines de oír esta narración, comiences a cuestionarte la verdadera naturaleza de esos objetos sagrados que veneramos sin conocer su oscuro origen. Algunos dirán que esto es una conspiración, otros lo descartarán como una fantasía, pero hay algo innegable. En los últimos 5 años, el Vaticano ha cerrado repentinamente el acceso a ciertas áreas de sus museos. Ha retirado objetos específicos de exhibición y varios de sus exorcistas más experimentados han desaparecido sin dejar rastro. Esta es la historia de los objetos que nunca debieron ser bendecidos. Los archivos secretos del Vaticano registran el primer incidente el 15 de marzo de 2021. El padre Salvatore realizaba su rutina nocturna habitual en el área de almacenamiento de reliquias menores, un laberinto de pasillos estrechos ubicados 3 niveles bajo la Basílica de San Pedro. El sistema de catalogación de objetos sagrados, establecido desde el siglo XVI, nunca había fallado hasta esa noche. Todo comenzó cuando notó que el crucifijo de plata del siglo XIV, el que llamaban la Cruz del Penitente, no estaba en su vitrina asignada. Lo peculiar no era su ausencia. Los objetos ocasionalmente eran movidos para restauración o su estudio, sino encontrarlo 3 pasillos más adelante, colgado al revés en una pared que, según los planos oficiales, no debería existir. El padre Salvatore, con 30 años de experiencia manejando reliquias, sabía que tocar un objeto fuera de lugar, sin la debida documentación, era una violación grave del protocolo. Sin embargo, algo lo compelía a acercarse. El aire alrededor del crucifijo parecía más denso, como si la realidad misma se distorsionara en su presencia. Fue como si el tiempo se detuviera, escribió después en su informe. El crucifijo emitía un zumbido casi imperceptible, una vibración que podías sentir en tus huesos más que escucharlo. Y entonces lo vi. Las manchas de óxido en la plata comenzaron a moverse, formando patrones que reconocí de inmediato. Eran los mismos símbolos que habíamos encontrado en las catacumbas selladas bajo el monasterio de San Benedetto. Pero lo verdaderamente perturbador no fue el crucifijo en sí, sino lo que apareció reflejado en su superficie pulida. Rostros, cientos de ellos, todos parecían gritar en silencio. El informe oficial detalla cómo el padre Salvatore intentó retroceder, solo para descubrir que sus pies parecían pegados al suelo. El aire se volvió gélido, tanto que su aliento formaba cristales de hielo que caían y se hacían añicos contra el suelo de piedra. Y entonces comenzó a escuchar las voces. Al principio eran susurros en latín antiguo, pero pronto se transformaron en una cacofonía de idiomas antiguos y olvidados. Entre ellos, pudo distinguir fragmentos de un dialecto que solo un puñado de eruditos en el mundo conocían: la lengua secreta de los penitentes oscuros, una secta del siglo XIII,
que había sido eliminada por la propia Iglesia debido a sus prácticas heréticas. Los susurros revelaron una terrible verdad. Continuaba en el informe. El crucifijo no había sido creado como un objeto de veneración, era una llave, forjada con plata extraída de las profundidades de una mina maldita en los Cárpatos, donde los mineros habían descubierto algo que nunca debió ser perturbado. La secta había ocultado su verdadero propósito bajo la apariencia de devoción cristiana. Durante las siguientes 3 horas, el padre Salvatore permaneció inmóvil, forzado a escuchar las revelaciones que emanaban del objeto. Los registros de las cámaras de seguridad muestran algo inexplicable. Mientras él permanecía estático, su sombra se movía independientemente de él, contorsionándose en formas que parecían imposibles contra las paredes. Las grabaciones de audio de esa noche revelan algo aún más perturbador. En los momentos de silencio entre los susurros, se puede escuchar claramente el sonido de alguien tarareando una melodía que, según expertos en musicología medieval, había sido prohibida por la Iglesia en el año 1256 por supuestamente inducir a la locura en quienes la escuchaban. La hermana Lucía, quien encontró al padre Salvatore la mañana siguiente, notó algo que no fue incluido en los informes oficiales. El crucifijo había dejado una marca en la pared, una especie de sombra quemada que parecía pulsar con luz propia. Pero lo más inquietante era que la marca cambiaba cuando nadie la observaba directamente. Los guardias de seguridad comenzaron a reportar que, en las grabaciones nocturnas, podían ver figuras emergiendo en la marca, solo para desaparecer cuando las cámaras se enfocaban en ellas. El incidente del crucifijo fue solo el principio. En las semanas siguientes, otros objetos comenzaron a manifestar comportamientos similares. En la Capilla Sixtina, un rosario del siglo XV comenzó a rezar solo, sus cuentas moviéndose una tras otra en medio de las noches. Los testigos describían el sonido como oraciones inversas, como si las palabras sagradas estuvieran siendo dichas al revés en un idioma que hacía sangrar los oídos. Pero lo más aterrador no eran los objetos que mostraban actividad, sino aquellos que parecían estar esperando algo. El monseñor Vittorio Blackwood, experto en arqueología sacra y uno de los pocos que tenían acceso al archivo secreto del Vaticano, comenzó a notar un patrón perturbador. Cada objeto que manifestaba actividad paranormal había sido purificado en una ceremonia específica realizada en 1347, el mismo año que la peste negra comenzó a devastar Europa. Los registros de estas purificaciones estaban escritos en un tipo de pergamino que, bajo análisis moderno, reveló estar hecho con piel humana. Las pruebas de ADN mostraron algo imposible. Las muestras contenían secuencias genéticas que no correspondían a ningún ser humano conocido. Lo que encontramos en esos textos, escribió Blackwood, en su último informe antes de desaparecer, sugiere que la iglesia de aquella época no estaba bendiciendo estos objetos, estaba intentando contenerlos. Las investigaciones revelaron que durante la peste negra, mientras la muerte se extendía por Europa, un grupo secreto dentro de la iglesia había descubierto algo aterrador. La pandemia no era natural, era el resultado de algo que había sido despertado, algo que había estado dormido en las catacumbas más profundas de Roma desde mucho antes que el cristianismo existiera. Los documentos encontrados por Blackwood describían rituales realizados en una cámara subterránea que no aparecía en ningún mapa oficial del Vaticano. Las coordenadas indicaban un punto exactamente debajo del altar mayor de San Pedro, a una profundidad de 663 metros. Los objetos, escribió Blackwood, no fueron creados como símbolos de fe. Son anclas, puntos de anclaje para mantener sellado algo mucho más antiguo y terrible. Y ahora, después de siglos de silencio, las anclas están fallando. La hermana Lucía comenzó a documentar cambios sutiles pero terroríficos en la rutina diaria del Vaticano.
Los cantos gregorianos de los monjes en la basílica empezaron a contener notas imposibles para la voz humana. Las palomas, que normalmente poblaban la plaza de San Pedro, desaparecieron por completo, y los gatos callejeros de Roma se negaban a acercarse a los muros de la ciudad del Vaticano. Durante la misa del alba, varios feligreses reportaron ver sus propios reflejos en los vitrales comportarse de una manera muy distinta, como si hubiera un retraso de varios segundos entre sus movimientos y los de sus reflejos. Algunos juraron que sus reflejos les sonreían cuando ellos no lo hacían. El padre Giuseppe, encargado del mantenimiento de las reliquias menores, encontró todos los crucifijos de una sección específica volteados hacia la pared una mañana. Al intentar regresarlos a su posición original, descubrió que las figuras de Cristo habían cambiado. Todas tenían los ojos abiertos y miraban en la misma dirección, hacia un punto específico bajo el suelo. Los objetos están comunicándose entre sí, escribió el padre Giuseppe en su diario. Por las noches puedo escucharlos susurrar. Al principio pensé que era el viento en los pasillos antiguos, pero he grabado los sonidos. Al reproducirlos al revés y ralentizarlos, se puede escuchar claramente conversaciones en lenguas antiguas. Están planeando algo. La situación alcanzó un punto crítico cuando el equipo de restauración descubrió que todas las pinturas religiosas en un área específica del museo habían comenzado a sangrar. Un líquido espeso, negro, que, según los análisis, contenía componentes imposibles, moléculas que cambiaban su estructura atómica cada vez que eran observadas. El monseñor Blackwood, antes de su desaparición, logró traducir un fragmento de un texto prohibido que había sido ocultado dentro de las paredes de la biblioteca. El texto escrito es una mezcla de latín arcaico y símbolos precristianos. Revelaba una verdad aterradora. Los objetos sagrados no son más que disfraces. Cada cruz, cada rosario, cada reliquia bendecida en aquellos días oscuros contiene dentro de sí un fragmento de algo innombrable. Algo que fue despedazado y dispersado por los primeros exorcistas, quienes comprendieron que no podían destruirlo, solo contenerlo. La bendición no fue un acto de consagración, fue un acto de desesperación, un intento de sellar el horror utilizando la fe como cadena. Pero las cadenas se están oxidando y lo que hay dentro está despertando. El 3 de noviembre de 2024, a las 3:33 de la madrugada, todos los relojes dentro de la Ciudad del Vaticano se detuvieron simultáneamente. Los sistemas de seguridad más modernos fallaron sin explicación aparente, y las cámaras de vigilancia captaron algo que desafía toda lógica. Las sombras en los pasillos comenzaron a moverse en dirección contraria a la luz. El padre Alessandro, uno de los últimos exorcistas veteranos que quedaban, había estado investigando en secreto las desapariciones de sus colegas. En su habitación encontraron un mapa detallado del Vaticano cubierto de anotaciones frenéticas. Había dibujado líneas conectando las ubicaciones de todos los objetos que habían mostrado actividad paranormal. El patrón que formaban era idéntico a un antiguo símbolo encontrado en catacumbas prehispánicas. La marca de algo que los romanos llamaban el que duerme entre mundos. No son coincidencias, escribió Alessandro en su último informe. Cada objeto activado es un punto en un diagrama masivo, un ritual que ha tardado siglos en completarse. Los antiguos exorcistas no dispersaron los fragmentos al azar, los colocaron siguiendo un patrón específico, creando una prisión dimensional. Pero como cometieron un error fatal, usaron la fe como cerradura. Y la fe actual de este mundo, está muriendo. La hermana Lucía, quien había estado documentando meticulosamente cada incidente, comenzó a notar cambios en los propios fieles que visitaban la basílica. Algunos entraban y salían múltiples veces al día,
como si hubieran olvidado que ya habían estado allí. Otros se quedaban inmóviles durante horas, mirando fijamente puntos específicos en las paredes. Cuando alguien les hablaba, respondían normalmente, pero sus ojos parecían reflejar algo más. El equipo de restauración que trabajaba en las catacumbas más profundas descubrió algo perturbador. Bajo capas de yeso medieval, encontraron inscripciones que predecían con exactitud eventos actuales. Las fechas coincidían perfectamente con los incidentes recientes y las últimas líneas hablaban de lo que estaba por venir. Los sellos se romperán cuando la luna sangre 3 veces, rezaba una de las inscripciones, y lo que fue dividido buscará unirse nuevamente. Los objetos son solo vasos, contenedores de fragmentos de una entidad que existía antes que el tiempo mismo. Cada reliquia, cada símbolo sagrado que contiene un fragmento, es como un órgano separado de un cuerpo antiguo y terrible, y ese cuerpo quiere volver a estar completo. Durante una restauración rutinaria, un técnico notó algo extraño en las radiografías de varios objetos sagrados. Todos contenían una especie de masa oscura en su interior que parecía moverse entre fotogramas y fotogramas. Los análisis posteriores revelaron que estas masas tenían patrones de movimientos sincronizados, como si fueran parte de un único organismo disperso en múltiples contenedores. El padre Giuseppe, antes de ser encontrado en estado catatónico, logró documentar un fenómeno escalofriante. Los objetos estaban comenzando a llamarse entre sí. Durante las noches más oscuras, las reliquias emitían vibraciones en frecuencias imposibles, creando un canto subsónico que hacía que los perros de Roma aullaran en dirección al Vaticano. Lo que nadie ha querido ver, escribió la hermana Lucía en su último informe, es que los objetos no están poseídos. Son partes de algo que fue desmembrado. Cada cruz, cada rosario, cada reliquia que muestra actividad, contiene un fragmento de una entidad tan antigua y terrible que los primeros exorcistas prefirieron dividirla y ocultarla en objetos sagrados antes que enfrentarla en su forma completa. Los registros de seguridad de las últimas semanas mostraban un patrón inquietante. Los objetos estaban moviéndose por sí mismos durante la noche, reposicionándose milímetro a milímetro, formando una configuración específica. Un experto en geometría sagrada reconoció el patrón. Era un antiguo símbolo de unificación, un ritual diseñado para reunir lo que había sido separado. Los exorcistas del pasado, reveló un documento encontrado en una caja fuerte oculta, no estaban luchando contra demonios tradicionales. Se enfrentaron a algo que existía antes que la humanidad, antes que la Tierra misma, algo que cayó de las estrellas en tiempos prehistóricos y fue adorado como un dios por civilizaciones ahora olvidadas. Lo único que pudieron hacer fue fragmentarlo y ocultar cada pieza dentro de objetos que, según su lógica, nadie se atrevería a destruir. Reliquias sagradas. La noche del 21 de diciembre de 2024, durante el solsticio de invierno, todos los sistemas electrónicos dentro del Vaticano fallaron simultáneamente. En la oscuridad total, los guardias suizos reportaron ver luces pulsantes emanando de las áreas de almacenamiento de reliquias. El sonido de cánticos antiguos emergía de las paredes mismas, pero no había nadie cantando. El padre Salvatore, quien había permanecido en observación psiquiátrica desde su primer encuentro con el crucifijo, comenzó a gritar en lenguas muy antiguas. Los lingüistas que analizaron las grabaciones identificaron fragmentos de sumerio, acadio y otros idiomas que predecieron a la escritura misma. No son 666 objetos como creíamos, escribió frenéticamente el último archivista en su diario.
Son 663 fragmentos de una misma entidad. Cada reliquia, cada objeto sagrado que muestra actividad es como una célula de un organismo colosal intentando reconstruirse. Y lo peor es que está usando nuestra propia fe como catalizador. Los sensores sísmicos bajo la Basílica de San Pedro comenzaron a registrar movimientos imposibles. No eran temblores normales. Los patrones mostraban algo moviéndose en espiral, ascendiendo desde las profundidades. Las lecturas llegaban desde exactamente 663 metros exactos bajo el altar mayor. La hermana Lucía, en su último registro antes de desaparecer, documentó el momento exacto cuando todo cambió. Era medianoche cuando todos los objetos marcados comenzaron a vibrar al unísono. Reliquias, los rosarios, las cruces antiguas, todos emitían el mismo tono subsónico que hacía sangrar los oídos. Los objetos no son el problema, escribió con letra temblorosa, son las grietas. Cada reliquia es una ventana, un punto de entrada, y lo que está del otro lado, por fin ha encontrado la forma de atravesarlas todas a la vez. El monseñor Blackwood, en su última transmisión desde las catacumbas, describió algo que desafía la comprensión. Las sombras están mal, se mueven contra la luz, se retuercen como si estuvieran vivas. Y los reflejos, Dios mío, los reflejos en las superficies pulidas muestran un lugar diferente, un vacío antiguo donde algo masivo se está moviendo. Puedo verlo, intentando atravesar, usando cada objeto sagrado como un portal. No son 666 objetos poseídos, son 666 puertas abriéndose simultáneamente. Los últimos registros de las cámaras de seguridad, antes de que todo el sistema colapsara, mostrando algo que los investigadores aún no pueden explicar, cada objeto afectado comenzó a sangrar un líquido negro que desafiaba la gravedad, fluyendo hacia arriba y formando patrones imposibles en el aire. Los patrones, cuando fueron analizados por computadora, revelaron ser un mensaje en el lenguaje más antiguo conocido por la humanidad. En el lenguaje más antiguo conocido por la humanidad. Ya no estoy fragmentado, ya no estoy contenido, soy uno nuevamente. Actualmente, grandes secciones del Vaticano permanecen cerradas al público. Los informes oficiales hablan de renovaciones extensivas, pero los rumores entre el personal sugieren algo más siniestro. Los pocos testigos que han logrado ver el interior hablan de sombras que se mueven por sí solas, de reflejos que muestran eventos que aún no han ocurrido y de un sonido constante, casi imperceptible, que parece provenir de todas partes y de ninguna a la vez. El padre Salvatore, en sus momentos de lucidez, sigue repitiendo la misma advertencia. No son los objetos los que están poseídos, son ventanas, y lo que está del otro lado, por fin ha aprendido a atravesarlas. Cada reliquia, cada símbolo sagrado que creíamos que nos protegía, es en realidad parte de algo más grande, más antiguo. Y ahora que ha encontrado la forma de reunirse, ya no hay nada que pueda detenerlo. Ha tomado el Vaticano. Si esta historia te ha helado la sangre, si sientes ese escalofrío recorriendo tu espalda, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias de terror. Y si tienes el valor, cuéntanos en los comentarios si alguna vez has notado algo extraño en objetos religiosos antiguos. ¿Has visto reflejos que se mueven de forma antinatural? ¿Has escuchado susurros inexplicables en iglesias vacías? Recuerda compartir esta historia con alguien que aprecie el verdadero terror, porque quizás, solo quizás, hay más verdad en ella de lo que nos atrevemos a admitir.